Ahora sí. Bueno, bienvenidos a la nueva ayudantía de esta semana. Vamos a repasar lo que es ya el capítulo, casi estamos por finalizar el capítulo 2 de análisis integral, donde estuvimos analizando pues lo que es el teorema de transporte de Reynolds principalmente. Y usando este teorema, empezamos a hablar de lo que es, vamos a empezar a hablar de lo que es conservación de masa y conservación de cantidad de movimiento lineal. Y próximamente cantidad de movimiento angular. Bueno, aquí a modo de repaso de lo que se vio en la última ayudantía, que fue bastante teórica, la verdad. Se fue bastante hablando de teoría. Pero bueno, el repaso es que el teorema de Reynolds lo que hace es analizar el fluido que se está moviendo dentro de una tubería. Habíamos dicho que, bueno, mezclaba ciertos análisis, que es el análisis langrariano, el cual se encarga de analizar un fluido en todos esos puntos de la tubería. Y el fluido, perdón, el análisis euleriano que analiza simplemente un punto. Bueno, este de aquí concluye en mezclar los dos análisis. Y pues en un tiempo T se analiza el fluido, cómo está en esa tubería, que es el fluido sería la parte roja. Y en un tiempo T más un delta T, o sea, un tiempito después, eh, va a haber dos regiones diferentes para analizar. Y eso nos llevaba a que matemáticamente se puede analizar con una ecuación que se la conoce como el teorema de transporte de Reynolds, que de aquí literalmente nace todo el capítulo. Entonces, eh, ¿qué nos dice esta ecuación y qué significa cada uno de sus términos? Esta ecuación básicamente analiza cómo está variando cierta propiedad del fluido dentro de un volumen de control. Analiza también las variaciones con respecto al tiempo, si es que hay acumulaciones en ese volumen de control, es decir, si estamos llenando un tanque, lo que sucede es que entra un flujo másico y se acumula en el volumen de control. Eso es lo que analiza esta parte del término. Y el último término lo que analiza es las entradas y salidas totales o netas, flujos netos en ese volumen de control. Es decir, si ese mismo tanque que estamos analizando tiene dos entradas, por ejemplo, que por aquí entre un fluido y por acá sale, bueno, estamos hablando de un flujo de entrada que ya habíamos dicho que era negativo, ¿no? Por el producto punto, y la salida que resulta en positivo, un flujo positivo. Entonces, más o menos por ahí van los términos que hablamos en esta ecuación de teorema de transporte de Reynolds. Así que bueno, no sé si hasta ahí tal vez haya una pregunta, ¿qué significa algún término o algo así? Aquí lo que yo traté de poner, porque es lo más importante que se usa, son cuando esas variables se hacen cero, porque como tal, aquí la ecuación es complicada, ¿no? Estamos hablando de ecuación de partes diferenciales y de partes integrales. Entonces, bueno, ¿cuándo se van a hacer ceros esos términos para el análisis en este curso de mecánica de fluidos? Lo he colocado aquí. El primer término va a ser cero cuando estemos hablando de una conservación de esa propiedad B. ¿Qué es B? B es una propiedad extensiva, es decir, depende de la masa, ¿no? Ya sabemos que esas propiedades hay propiedades intensivas y extensivas y en este caso B es una propiedad extensiva. Entonces, esta será cero siempre y cuando haya una conservación. Vamos a hablar de conservación cuando sea conservación de masa, conservación de cantidad de movimiento. Y es ahí cuando esto se va a hacer cero. Se va a hacer cero. El siguiente término se va a hacer cero cuando estemos hablando de un fluido estacionario. Es decir, cuando no hay acumulación. Cuando no hay acumulación, cuando las cosas entren y salgan a la vez de un tanque, de un volumen de control, esto va a ser cero. Cuando no hay acumulaciones. Y por último, pues esto de acá realmente va a ser cero cuando el flujo de entrada sea igual al flujo de salida. Bien, eso principalmente. Y rapidito con el resumen de lo que había dicho del flujo negativo y si sale es positivo, es simplemente porque este último término, como dije, que, que trabaja con los flujos, tiene un producto punto aquí de vectores. ¿Entre qué vectores sería? Sería el vector velocidad y un vector normal. Ese vector es normal a la superficie de nuestro volumen de control. Y aquí pues coloqué el ejemplo de qué es lo que estamos trabajando. Aquí hay un vector entrando y el vector de normal a la superficie del volumen de control, obviamente saliendo, ¿no?, del volumen de control. Direcciones opuestas, entonces resultan 180, ángulo 180 y negativo. Y pues lo contrario para la parte del flujo de salida. Y se podría resumir en esto de aquí. Y así en la manera integral aquí al final, porque
para analizarlo más sencillito. Bien, entonces el día de hoy tenía preparado los ejercicios que íbamos a revisar la clase pasada. Vamos a resolver cantidad de movimiento lineal y conservación de la masa. Así que bueno, vamos a ver qué nos dice este primer ejercicio. Si es que no hay ninguna pregunta, pues vamos a empezar a resolver y resolver. Ya la semana pasada vimos como que un poquito de teoría de todo lo que pudimos y ahorita es puro ejercicio. Bien, dice, se tiene un sistema con dos entradas de agua, el cual se denota como, se denota la altura del agua como h minúscula. Obtenga entonces la expresión para la variación temporal del agua eh, de la altura que varía con el tiempo. Es decir, lo que me están diciendo realmente es que va a haber un flujo entrando, veamos aquí punto uno, y un flujo saliendo. Y bueno, me dicen que poco a poco, esta H minúscula va a ir variando, porque este es el nivel del agua. Es decir, yo qué sé, si aquí está entrando cierto flujo másico, poco a poco, con el tiempo, esto va a ir aumentando. Entonces, mira, me dicen, mira, calcúlame la relación que va a haber entre la variación de esa altura con respecto al tiempo. Listo. Entonces, analizando la ecuación, ¿qué tendríamos si nosotros analizamos la ecuación de arribita? Vamos a, vamos a coger esta ecuación de aquí. Al menos yo siempre la tenía a la mano, cuando aún no me la sabía de memoria. Y empezaba a analizar. ¿Qué término aquí debería de ser cero? ¿Qué términos deberían ser cero? Pero sí varía la cantidad y varía, bueno, la densidad no cambia. La densidad no, porque estamos hablando me dice agua, ¿no? Entonces es un fluido Claro. incompresible, entonces la densidad no está cambiando. Así es. Bien, ahí. Este término de aquí va a ser cero cuando hablamos de conservación. Y para casi toditos los ejercicios va a haber conservación de algo. Ya analizar sistemas que no se están conservando la masa o las propiedades, realmente creo que se escapa de este curso. Al menos yo no he visto un caso que diga, no se está conservando la masa. Entonces casi siempre ese primer término se va a hacer cero. Entonces, como tú dijiste, es verdad, hay una variación del H, lo cual, ¿qué significaría? Primero, hay conservación de la masa, porque lo mismo que entra aquí, sale acá, no es que la masa se pierde por ahí, se desaparece, hay conservación de la masa. Entonces, este término se hace cero, casi siempre, no es que estamos perdiendo masa, lo que entra sale, no se están transformando en nada más la masa. El siguiente término se daría cero. Sí, porque no se está acumulando, ¿no? En realidad sí se estaría acumulando. Primero, Ah, definamos nuestro volumen de control para que sea más sencillo de verlo. Nuestro volumen de control, o sea, ya habíamos dicho que lo podemos elegir a nuestro criterio, ¿no? Pero aquí lo más sencillo sería escoger prácticamente la misma forma que tiene el tanque. Este es nuestro volumen de control. ¿Y qué sucede dentro del volumen de control? Está entrando agua, entra agua, entra por aquí. Y es verdad que el agua, obvio, va a querer salir, pero me dice que yo tengo que calcular una expresión de la altura del nivel de agua, que es esta, con respecto al tiempo. Es decir, me está diciendo, se va a estar acumulando y quiero que tú me calcules cómo está variando la altura h con respecto al tiempo. Es decir, capaz que a los 5 segundos está por acá abajo y a los 10 segundos ya se vino por acá. O sea, se está acumulando, pero a la vez está saliendo. Es como que lo que entra es más grande que lo que sale, por así decirlo. Y se está acumulando en el volumen de control. Sí, 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 sí me hice entender. la altura como final a través del tiempo va aumentando. Ajá, exacto. Fíjate que, Ah, ok. mm, Pensé ajá, me que era al dicen que revés. este es el nivel del agua. Este es el nivel del agua. Y bueno, me dice, se tiene un sistema con dos entradas de agua. Por aquí entra el agua, por acá sale, pero me dicen que calcule cómo está variando. O sea, me dicen cómo varía. Es verdad, esa observación que tú acabas de decir es real. Puede ser que esté variando por arriba o puede ser que esté variando por abajo. Puede ser cualquiera de las dos. Pero mi supuesto fue que va a aumentar. Ah.
Ahí sí. Y, a ver, otra cosita que debemos de hablar es acerca de ese factor beta que está por ahí. Ese factor beta, en realidad, simplemente para nuestros casos, el factor beta siempre se lo dice de la siguiente manera. Beta es igual a la derivada de B, que es esta propiedad extensiva de aquí, con respecto a la masa. Y bueno, como estamos hablando ahorita estamos trabajando con masa, no hemos trabajado con cantidades de movimiento de ningún tipo, entonces el B va a resultar que es la masa. Y el dB, pues dividido por el dm, esto queda uno, y entonces el beta es igual a uno simplemente. Entonces, esta beta de aquí termina siendo uno, esta beta de acá termina siendo uno. Sí, sí está claro. Entonces, listo. Ahora sí, vamos a proceder a analizar qué es lo que tenemos. Vamos a reescribir la ecuación ya, que quedaría de la siguiente manera. El dt, ¿de qué cosa? De la derivada de ese volumen perdón, de la integral de ese volumen de control, el ρ y el volumen, ¿no? El diferencial de volumen. Esto va a ser, tenemos que sumarle los flujos netos con respecto a la derivada del área. Y eso va a ser igual a cero, porque ya habíamos igualado a cero. Ahora sí, ¿qué otra cosa podemos decir? Podemos sacar, como habíamos dicho que las densidades iban a ser, es un fluido incompresible, ¿no? Es el agua. Podemos eliminar ya, directamente simplificarla. Fluido incompresible. Incompresible. Listo. Entonces, la variación, bueno, sería la densidad al inicio va a ser igual a la densidad al final. Entonces nosotros tranquilamente podríamos sacar factor común, ρ por acá, dejarla sin los ρ aquí y mandarla a dividir al otro lado. Entonces es como eliminarla básicamente. ¿Y cómo nos quedaría? Nos quedaría dB con respecto al tiempo, diferencial de volumen, más los flujos netos, diferencial de área. Listo. ¿Cuáles serían los flujos netos? ¿Cuáles serían los flujos netos? Es decir, ¿qué tengo yo ahí? El flujo de entrada menos el flujo de salida. Exacto. Y el de entrada siempre es negativo, ¿no? Y el de salida debería ser positivo. Ah, Ahora, sí, sí. analicemos otra cosa. Analicémoslo término por término. Este primer término me dice que es la derivada, o mejor dicho, la integral, perdón, del volumen. Pero el volumen de control está variando. No, No, ¿verdad? Entonces, yo puedo simplemente reescribir esto como el dt. ¿De qué cosa sería? ¿Cuál sería el volumen de esta cosa? Es como un tanque, ¿no? Como un cilindro. Sería el área de esta base por la altura de ese cilindro. Sería el área de la base por la altura. Quiero decir, más. ¿Cuáles serían los flujos? Vamos viéndolo aquí. Tenemos B1, B1, llamémoslo así, B1 que está yendo al lado positivo, pero esto va a ser negativo porque está entrando, ya menos. B1 por el área 1. Y luego más, el, el B2 por el área 2, igual a cero. Ahí está. Listo. Ahora, simplemente, ¿qué tocaría hacer? Si me están pidiendo el DH con respecto a T, de esta derivada de aquí ahora, ¿lo que está variando es el área? No, ¿verdad? El área no varía. El área del sistema de control no está variando. Lo que varía es el H. Entonces, el área puede simplemente salir de la derivada y quedarse así, de H. Listo. ¿Y aquí qué tendríamos? Simplemente despejarlo, que sería Q. Esto de aquí es caudal, ¿verdad? B por A es caudal. Entonces aquí ya tenemos caudal 1 y caudal 2. Simplemente nos quedaría del otro lado Q1 menos Q2 sobre, bueno, sería sobre esta área de aquí directamente. Si lo despejamos,
sobre el área de aquí. Entonces ya tendríamos la expresión que describe cuál es la variación de esa altura con respecto al tiempo. Menos Q sobre el área. ¿Verdad? Básicamente, así sería la primera parte. No sé si tal vez hay alguna pregunta ahí. No, todo claro. Sí, más o menos esta es para ver cómo funcionan las ecuaciones y cómo se eliminan los términos y tal. En realidad, este tema es sencillo, nada más que hay que saber cómo usar esa ecuación del teorema de Reynolds. Vamos a ver rapidito entonces, este de aquí. Dice, un tanque cilíndrico cerrado de diámetro D igual a 4 metros y altura de 2 metros. Posee un orificio de diámetro D igual a 3/4 de pulgada en su parte inferior, por donde se llena el tanque de agua a una velocidad de 1,8 metros sobre segundos. ¿En qué tiempo se llenará el tanque? Esto ya es algo que se lo puede ver en la vida real, ¿no? Tú pones la manguera en un tanque y dices, quiero saber en cuánto tiempo se va a llenar este tanque. Entonces, es chévere. Primerísimo, pues vamos a escribir el teorema de Reynolds completito. Sería la variación de la masa. Siempre vamos a trabajar inicialmente con la masa en el sistema, igual al dt, la variación de la masa, pero dentro del volumen de control. Aquí ya directamente le puse el beta igual a 1, porque ya lo habíamos aplicado arriba, por el de A. Listo. Ahora nuevamente, ¿qué términos serían cero? De cabeza sabemos que la masa se tiene que conservar, porque no estamos en un sistema en el que la masa se convierte en otra, en otra, en otro sistema de análisis. Entonces la masa se está conservando, inicialmente eso va a ser cero. ¿Qué más podríamos decir? Podríamos decir que como esto se hace cero, podemos sacar factor común ρ y se simplifica nuevamente el ρ. Listo. Ahora, ¿qué me quedaría? Nuevamente, igualito que el de hace rato, ¿sí, no? Me quedaría que tengo la variación de, de esta masa en el flujo volumen de control, donde este volumen de aquí no está variando, ¿verdad? Nuevamente, el área de la base por la altura, pero fíjate que lo que sí está variando es esta altura de aquí. Entonces, vamos a ponerle que eso de acá sería el área de la base por el y, que es lo que me importa que varíe. Más o menos, ¿qué deberíamos de poner ahí? En ese flujo neto, en este término de aquí. Solo sería el de entrada porque no hay salida, ¿no? Solo sería la entrada, y justamente esa entrada va a ser, como está entrando, lo que sucede es que la velocidad está yendo para arriba y la normal está yendo para abajo. Entonces se forma un 180 y sería negativo la entrada. Así que aquí sería menos B1 por A1 igual a cero. Nuevamente, el área no varía, lo que sí varía es el y. Entonces el área puede salir como una constante de esa derivada y sería así, de y a dt. Igual nuevamente esto es un caudal, B por A siempre es caudal. Pasa al otro lado como Q1. Ahora, ¿qué es lo que me piden exactamente? ¿En qué tiempo se llenará el tanque? Fíjate, ya no me piden la tasa con la que varía Y, ahora me piden es en qué tiempo se llena el tanque. Esto es una ecuación diferencial, simplemente, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es separarla, una ecuación diferencial separable, y va a quedar así. De Y es igual a Q1 por dt. Bien, ¿cuáles serían los límites de integración una vez que ya separé la ecuación diferencial? En Y, ¿cómo estoy variando en Y? Empiezo desde una referencia de cero, porque inicialmente esto está vacío. El tanque se empieza a llenar desde cero. ¿Y hasta dónde es lo máximo que puedo llegar o lo que me interesa analizar para que se llene? Hasta 2 metros, ¿no? La altura total del tanque, 2 metros. En la parte de el tiempo, vamos a empezar obviamente desde un tiempo igual a cero hasta un tiempo t arbitrario, que es lo que queremos encontrar. Entonces simplemente aquí sería eh, empezar a evaluar cómo sería esta integral de aquí. Sería
el área de la base, simplemente por y, evaluado de 0 a 2, igual, igual al Q1 por el tiempo, evaluado de 0 al tiempo. Listo. Vamos a evaluar simplemente el área de la base, 2 metros, igual a Q1 sobre T. Entonces el tiempo va a quedar ya simplemente despejando esto dos veces, el área de la base sobre Q1. Bien, ¿cuál sería el área de esa base? Ya simplemente debería de ser todo esto, ¿no? Como que aquí está el cilindro y acá está la parte de arriba del cilindro. Entonces el área de la base va a ser esta partecita de aquí, que sería dos veces y cuartos por el diámetro, que es 4, dividido para el caudal. El caudal es velocidad por área. La velocidad sí la tenemos, que es 1,8 metros sobre segundos. Por el área. ¿El área de qué? El área de donde está pasando ese flujo. Es decir, sería ahora esta partecita de aquí, que pasándolo pues al sistema internacional, porque está en el sistema inglés, debería de ser esos 3 cuartos de pulgada, convirtiéndolos a metros, dividido para 1 pulgada. Esta sería la conversión. Y como es el diámetro, eso se eleva al cuadrado. Y listo. Entonces, ya calculando esa fracción, va a quedar que el tiempo es igual a 48.987,75 segundos. No me dicen en qué unidades quieren que quede el tiempo, pero por supuesto que es más fácil leerlo en minutos o en horas. Así que vamos a ver cuánto se demoraría esto en horas. Ya transformándolo directamente, va a ser igual a casi 13,6 horas. Entonces, eso es lo que se estaría demorando si nosotros tenemos un tanque y lo ponemos a llenar con un caudal de esta vez por esa área, ¿no? Entonces, se estaría demorando 13 horas en llenarse ese tanque. Realmente tiene que ser, bueno, es que 4 metros de tanque es muy grande, es casi una piscina, ¿no? 4 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Y con esta velocidad, que tampoco es tan alta, bueno, sí tiene sentido que quede esos 13,6 horas. ¿Tienes alguna pregunta de repente? No, tampoco, todo claro. Sí, básicamente lo que hicimos fue saber que se está conservando, casi siempre se va a estar conservando en estos ejercicios, y aprenderse qué significa cada uno de estos términos. Y ya luego simplemente ecuación separable, diferencial, y ya está, ya está. Vamos a ver qué más tenemos. Ya, vamos a analizar este ejercicio de aquí, que dice, el flujo de la figura llena el depósito cilíndrico que se muestra. En el instante t igual a 0, la profundidad del agua del depósito es de 30 centímetros. Estime el tiempo requerido para llenar el resto del depósito. Estime el tiempo requerido para llenar el resto del depósito. ¿Cuál es la sugerencia ahí? Primero ya Sería sabemos que, el mismo ¿sí? despeje que el anterior, ¿no? Sí, porque nuevamente se está conservando la masa, se está acumulando, entonces no se hace cero el segundo término, y los flujos netos, pues, aquí hay diferentes flujos, depende de cómo nosotros cojamos nuestro sistema de control. Fíjate que si yo cogía mi sistema de control así, ¿cuántos flujos iba a tener? Solo ¿Cuál era uno. Exacto, solo uno, sería solamente el que está entrando, exacto. Pero si yo cogía ya mi sistema de control así casi con la formita que tiene
el sistema, valga la redundancia. Entonces, vamos a tener ya dos flujos, ¿no? Va a ser flujo este de acá B1 y la de velocidad B2. Entonces, básicamente, ahí va la importancia de cómo saber cómo elegir esos flujos. Sería complicado si cogíamos como lo elegí al inicio, porque no había. Entonces, voy a nuevamente robarme la ecuación de aquí arriba, porque vamos a usar lo mismo en esta partecita. Literal, es esa fórmula y en los exámenes suelen usar formulario, así que tampoco es que sea necesario aprendérsela, creo yo, que les van a dar formulario. Así que bueno, la ecuación nuevamente se está conservando la masa, no estamos perdiendo nada, entonces se hace cero. El beta nuevamente se hizo uno y nos va a quedar el mismo análisis de hace rato, pero aplicado a este ejercicio. Bueno, vamos a decir que sería el dt de estas variaciones de BA más los flujos netos que hay en el sistema de control, en el DA. Bien, igualito. ¿Dónde está la parte que me interesa analizar? El volumen del sistema de control. Tengo, tengo ese volumen de control, ese área de volumen de control, mejor dicho. Bueno, No, me dicen que es un tanque cilíndrico igualmente. pero Eh, el de arriba, ¿no? claro, es verdad. Ajá. Eh, 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 eh. Listo, 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 listo. Vamos a tomar, a ver, vamos a ver dónde se podría ver. Vamos a tomar inicialmente ese volumen que tenemos del cilindro de la parte de arriba que se está acumulando. O sea, lo vamos a tomar porque es allí donde va a estar variando la altura del fluido. Entonces vamos a tomar esa partecita que simplemente quedaría igual que hace rato, la variación de ese volumen de control con respecto al tiempo, y queda el área del volumen de control por la altura, que es la que sabemos que va a estar variando, menos los flujos netos de todo el volumen de control. El flujo neto sería esta partecita que está entrando, sería menos B1 por el área 1, y lo que está saliendo que es B2 por el área 2. Pero que estas áreas, y casi se me pasa, estas áreas son de las áreas de abajo, ¿no? Entonces esas áreas son, llamémosle el área del flujo, por donde pasa el flujo, igual a cero. Esas áreas son diferentes. Listo. ¿Qué más podríamos decir aquí? Bueno, si queremos lo podemos despejar, simplemente. El área de volumen de control, por la altura que está variando, va a ser igual a B1, el área donde pasa el flujo, menos B2, el área donde pasa el flujo. Aquí otra vez, esta área de aquí del volumen de control va a ser constante. Sí, no va a ser constante. De todo el volumen de control no está variando esa área. Lo que sí varía es una H de ese sistema. Entonces, sale el área de volumen de control y queda simplemente que esto es de H a dt. Igual a B1, el área 1, de donde pasa el fluido, y el área donde pasa el fluido. Ya. Entonces, aquí nos queda otra vez una ecuación diferencial separable. Entonces, vamos a ponerla por acá. Esa ecuación diferencial separable debe de quedar eh, de la siguiente manera. El área de volumen de control. A ver, ¿cuánto sería esta resta de aquí? Si sacamos factor común A, va a quedar B1 menos B2. B1 vale 2,5
y B2 vale 1.9. Eso queda 0.6, ¿no? Listo, entonces eso debería de quedar. Esto de aquí, el de t, es igual a 0.6, ya sacando factor común velocidades, por el área donde pasa el fluido. Ahora sí ya podemos separar esta ecuación diferencial separable. 0.6, el área del fluido, por S de t. Nuevamente le mandamos los límites de integración, que ahora sí, ¿cuáles serían los límites de integración aquí? Eso iba a preguntar, ¿la altura se la toma desde el inicio del cilindro o desde el tubo? Debería ser desde la parte del cilindro, porque eso es lo que nos está variando. Todo lo demás queda constante, Claro, constante, claro. constante. Ah, sí, verdad. Ajá. Lo que varía, lo que se pone en el análisis integral sería esa parte variable. Ajá. Entonces, ¿cuáles serían los límites de integración? Me dicen que en el tiempo t igual a cero, ¿cuánto es la altura del depósito? 30 centímetros. 30 centímetros, exacto. Yo lo que normalmente hago es siempre guiarme. ¿Cuáles son las variables? H y t. Entonces, cuando t vale cero, esto vale 30 centímetros, que es 0,3 ya pasando los metros, 0,3. Y me dicen que, ¿hasta dónde lo puedo llenar? Hasta 1 metro. Entonces, en un tiempo t, se va a llenar máximo 1 metro. O sea, ¿cuánto tiempo tarda en llenarse el resto del? Fíjate que lo de aquí para abajo, no lo estamos analizando ahorita, porque cogimos nuestros límites desde aquí, desde 3 para arriba. Probablemente, bueno, la figura tiene que decirme que esto es 0,30. Entonces lo que vamos a analizar es cuánto se demora en llenarse el resto de lo que falta de llenarse. Entonces, listo, ya cogimos esos límites de integración. Fíjate que siempre se coge la parte variable del volumen de control. Y bueno, ahora sí quedaría que esto va a ser el área del volumen de control por H. Ya evaluando sería 1 menos 0,3. Es igual a 0,6 el área donde pasa el fluido por, por T, simplemente. Igual a 0. Y ya despejando T, tendríamos que el volumen, el área de volumen de control, 1 menos 0,3, y eso dividido para 0,6 por el área donde está pasando el fluido. Listo. Y ya simplemente aquí ya es reemplazar. Esta área del volumen de control, donde estamos analizando la parte variable, va a ser igual a pi cuartos por el diámetro de la parte de análisis, de la parte del análisis de la variación, donde hay las acumulaciones. Pi cuartos de 0,75 sería al cuadrado. Al cuadrado. Y eso por 1 menos 0,3 y 0,6 por pi cuartos. ¿De qué cosa? El área de acá abajito. Esta área de aquí por donde están pasando los flujos. Esa vista transversal sería 0,12 al cuadrado dividido para 4. Ah, bueno, ya está dividido para 4. Listo. Ese tiempo nos va a quedar 45,57 segundos. Es lo que se va a demorar en llenarse el tanque a partir de nuestro nivel de referencia. Realmente fíjate que aquí lo que se hace, nuevamente analizando cómo se usa esta ecuación, es el volumen de control en general nos sirve para definir nuestras entradas y nuestras salidas. Es decir, en la ayudantía pasada revisamos lo que era una superficie de control. La superficie de control pues son estas fronteras del volumen de control que son penetradas por un flujo. Entonces, esas realmente nos importan para este de aquí. Pero cuando hablamos de un volumen, vamos a estar analizando cuál es la parte variable o la que tiende a tener esas eh, cambios de altura en el nivel del fluido o probablemente un cambio de volumen, que cuando hablamos de densidades de líquidos casi casi que no hay cambios de volumen. Cuando hablamos de gases probablemente sí hay cambios de volumen, como un globo, por ejemplo. Si uno infla un globo, está entrando masa al globo y aparte está cambiando el volumen, ¿verdad?
porque el globo es flexible, es elástico, y así. No sé si tal vez hay alguna duda. Fíjate que casi todos los ejercicios han sido bien similares, bien similares. Básicamente, eso es conservación de masa. Es solo saber, se está conservando, chévere. Se está acumulando, sí, no. ¿Cuándo esto se hace cero? Y así. No sé, ¿algo me ibas a decir? No, no, solo que todo estaba claro. Chévere, entonces. Listo. En la tarea tienen ejercicios muy similares, la verdad. Traté de, traté de colocar ejercicios que sean similares a los que vamos a revisar ahorita, con ciertos cambios, ¿no? Nada más tener en cuenta de que, como digo, cuando hablamos de gases, un gas es compresible. Entonces su densidad va a estar cambiando y probablemente no podamos hacer el chiste este de que eliminar las densidades, sino que probablemente tengamos que hacer un análisis extra, quizás con gases ideales, la ecuación de gas ideal y la constante de gas ideal, ligeramente. No recuerdo si coloqué con gas, con gases, pero bueno. Entonces, eso sería con la parte de conservación de la masa. Vamos a hablar acerca de conservación de cantidad de movimiento, que es muy similar e incluso creo que es hasta más sencillo. Vamos a poner aquí, conservación de cantidad de movimiento lineal. Bueno, ¿para qué sirve la cantidad de movimiento, la conservación de cantidad de movimiento en un fluido? ¿Para qué sirve en la vida real? O sea, todos hemos sentido de que cuando abrimos una manguera, cuando abrimos el flujo de una manguera, pega como que un ligero golpecito hacia atrás, ¿no? O sea, es muy ligerito, la verdad. Pero hay fuerzas que involucran ese movimiento. O simplemente cuando dejamos la manguera en el suelo, abrimos la llave, la manguera se mueve, ¿no? O sea, si está muy abierta la llave, la manguera se va a empezar a mover como loca. Es básicamente porque están interactuando fuerzas en ese sistema, a pesar de que no lo parezca, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, probablemente estemos incluyendo también una cantidad de movimiento lineal. Y bueno, en este tipo de ejercicios lo que está pasando es que se conserva esa cantidad de movimiento. Entonces, bueno, ¿de dónde sale esta ecuación, esta nueva ecuación? Porque es una ecuación nueva que se la puede resumir. Es de lo siguiente. Nosotros conocemos que la sumatoria de fuerzas de un sistema siempre es igual a la masa por la aceleración, pero esa, esa masa se queda así, ¿no? Simplemente. La aceleración se la puede escribir como... Ay, un segundo. La aceleración se la puede escribir simplemente como la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y bueno, si queremos, incluimos también, esto sirve para el análisis, la parte matemática. Metemos la constante dentro de la derivada y nos queda que esto es la derivada de mb. ¿Y qué es mb? Es la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Entonces, si lo vemos ya en nuestra parte de fluidos, cuando estamos variando eh, cierta propiedad en el sistema, vamos a tener que, ¿a qué es igual la masa? La masa es igual a ver, la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces la masa va a ser igual a densidad por volumen. Listo. Como nosotros analizamos de manera diferencial, como que todos son una partícula extremadamente chiquita que hay que analizarla con integrales, entonces va a quedar que la masa es igual a, eh, bueno, que esta parte de aquí va a ser igual a la velocidad. Esta es la velocidad. El volumen vamos a escribirlo así para no confundirnos con la velocidad. Por el ρ y el dv. Entonces fíjate que aquí tenemos la velocidad y aquí tenemos la masa. Es ρ por v, ¿verdad? Ρ por volumen. Entonces aún no hemos alterado nada. Listo. Entonces, por ende, ya que esto de aquí es igual a la parte de arriba, se puede concluir que esto de aquí es igual
a una sumatoria de fuerzas en el volumen de control. Básicamente eso es todo. Básicamente aquí se resume la teoría de cantidad de movimiento lineal en los fluidos. Sí, entonces, en la parte de qué ecuaciones vamos a estar usando, vamos a estar usando la siguiente ecuación, que dice así. La sumatoria de fuerzas de un volumen de control va a ser igual a, ya mezclándolo con el teorema de Reynolds, por supuesto, va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de esos cambios del beta en esa masa, más nuevamente flujos netos, pero multiplicado pues con el beta. Ya vamos a ver por qué queda ese B ahí en vez de el beta, como hace rato. Listo. Habíamos dicho que el beta era simplemente el dB sobre el dm. Listo. Pero ¿qué tenemos? ¿Por qué queda B? ¿Por qué queda B directamente? No sé si lo ves ahí. El B, el B en este caso que estamos analizando ya no es simplemente masa. Ahora son fuerzas, es decir, estamos involucrando una cantidad de movimiento. ¿Y cuánto va a quedar esto? Bueno, es como que se va esto y simplemente nos queda la velocidad. Entonces, de la ecuación inicial, recuerdas del teorema de Reynolds, había un beta por aquí, había un beta. Y este beta pues ahora va a ser la velocidad, simplemente. Y esta partecita de aquí es por lo que habíamos hablado hace rato. Sí está claro más o menos cómo va. Sí está claro cómo funciona esta ecuación. Sí, 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 sí. Como que, como que es, como que un poco dudoso todavía. O sea, O claro, sea, al es que principio, cuando pusiste directamente la velocidad en la fórmula, sí me confundí, pero ya viendo bien como con la propiedad esta del beta. del beta, Claro, ya lo entendí. claro, inicialmente era así la ecuación. Aquí teníamos el beta y el beta. Pero pues el beta ya dijimos que era el dB sobre el dm. Y en este caso el B habíamos dicho que era una propiedad extensiva. Y esa propiedad extensiva ahorita vamos a usarla como la cantidad de movimiento. Esta m se va con esta m y queda simplemente la velocidad. Ajá, entonces de ahí. Y en la parte izquierda de la ecuación del teorema de Reynolds, que sería esta parte de aquí, estamos analizando pues la cantidad de movimiento justamente, aquí, en el B. Y por eso reemplazamos. La cantidad de movimiento es igual a la sumatoria de fuerzas. Uy, ya me baja mucho. Es lo que habíamos hablado. Esta cantidad de... aquí está. Esta cantidad de movimiento que era igual a la sumatoria de fuerzas. Entonces simplemente lo reemplazo y ya está. Nos queda así del teorema de Reynolds, literalmente. Ahora, hay más cosas que analizar en esta ecuación. Nuevamente, vamos término por término para entender qué significa cada cosa. Aquí es muy probable que hayan errores en cuanto a los signos, al menos es muy común que se equivoquen en cuanto a los signos en esta parte, en este término de aquí. ¿Por qué? Porque realmente, si uno que esta parte de aquí, a ver, sería toda esta parte de aquí es igual eso, rho a literalmente, El caudal. a un flujo, un Ah, caudal, el flujo sería un másico. flujo másico, exactamente. Caudal es simplemente esto, ¿no? Y el flujo másico es eso. Ajá, exactamente. Y este flujo másico va a tener ya sea su signo positivo o su signo negativo. Ya habíamos hablado, ¿no? Por el producto punto de esos dos vectores. Listo. Entonces ahí voy a tener, en este color azul, voy a tener problema con signos. Ahora, la velocidad es un vector. Entonces la velocidad puede ser o positiva o negativa según mi sistema de referencia, ¿no? Según mi sistema de referencia, normalmente vamos a coger sistema de referencia positivo arriba y a la derecha. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, porque voy a tener dos signos involucrados, el del flujo y el del vector de velocidad por separado. O sea, va a ser seguramente más por menos, menos por más, menos menos. Entonces
Hay que tener cuidadito con esa partecita. Eh, listo. Hasta ahí creo que sí estamos todos claros. Traté de explicar cada término y simplemente pues vamos a ver cómo se resuelven entonces ejercicios con esta ecuación. Listo. O cómo se resume, mejor dicho, la resolución de estos ejercicios. Vamos a ver en la parte de aquí arriba lo siguiente. Aquí, en estos ejercicios, normalmente no va a haber acumulación de nada. No se va a estar acumulando nada en nuestro volumen de control. Simplemente analizamos un fluido en movimiento y queremos saber cuáles son las fuerzas que genera en ese movimiento, pero no van a haber acumulaciones, así que 99% de los ejercicios, este término de aquí va a ser igual a cero. Es decir, si volvemos a bajar, si volvemos a bajar, el término que se estaría haciendo cero casi siempre va a ser este, ¿verdad? Porque este de aquí era el que me decía, no hay acumulaciones, igual a cero. Por eso era importante, eh, ahí si quieren les paso el PDF luego para que revisen esa parte de qué significa cada término del teorema de Reynolds. Casi siempre, casi siempre, eh, bueno, debe escribirlo al revés, ¿no? Casi nunca habrán acumulaciones. No se acumula, no hay acumulación, no hay acumulación. Entonces, esto normalmente va a valer cero. Ahora sí, y si esto vale cero, entonces nos va a quedar que la sumatoria de fuerzas en ese volumen de control va a ser igual a literalmente los flujos netos. Ah, bueno, sería la velocidad. La velocidad por esto de aquí, el flujo másico, neto. Sí, ¿no? Básicamente. Entonces, en esto se podría resumir toda la manera de resolver los ejercicios. Y va a ser súper sencillo, súper sencillo. Es literalmente entender los términos del teorema de Reynolds y ya está. Así que bueno, vamos a, vamos a realizar ya el ejercicio que tenemos aquí presente. Listo. Dice, la tobera horizontal de la figura tiene un diámetro 1 de 12 pulgadas, un diámetro 2 de 6 pulgadas. Ya tenemos este diámetro y este diámetro, con una presión en la entrada P1 de 38 libras fuerza sobre pulgadas cuadradas, absoluta, y una velocidad 2 de 56 pies sobre segundos. Con agua a 20 grados centígrados, calcule la fuerza horizontal que proporcionan los tornillos sobre la brida de sujeción para mantener fija la tobera. Entonces, vemos que aquí en la vida real, para lo que nos puede servir es, ya, tenemos una manguera que está conectada con una brida con la descarga de la manguera. Y realmente lo que sucede en la vida real es que van a sentir fuerza, justamente lo que hablamos hace rato. Hay fuerzas involucradas ahí. Entonces lo que yo quiero saber es, bueno, ¿cuál es la fuerza que está generando esta de aquí, los tornillos, en esa brida? De hecho, ahí luego podremos diseñar accesorios, diseñar eh, toberas, bueno, lo que uno quiera, porque ya sabríamos cómo funcionan las fuerzas en ese sistema. Entonces, bien, ¿cuál sería el paso número uno? El paso número uno. ¿Para dónde deberían de ir las fuerzas del perno? Para hacer una especie de diagrama de cuerpo libre. Para el lado opuesto, Exacto, deberían de ir a que se en este equilibre. sentido. En este sentido, exacto. Estas serían las fuerzas del perno. Bien. Ahora, no sé si habíamos hablado de la ecuación de continuidad, pero es un poquito lógico, de que el flujo que está entrando por aquí tiene que ser igual al flujo que sale por acá. Lo mismo pasa con el caudal. Si tú estás trabajando con un caudal de, yo qué sé, de 20 litros sobre segundos, tienen que salir 20 litros sobre segundos. No importa si estás cambiando la apertura de la tapa, porque acuérdate que caudal es igual a volumen por área. Entonces, si inicialmente tenías esta área grande, significaba que tenías área grande, pero velocidad chiquita. Ahora, en la salida, para que siga siendo el mismo caudal, acá tiene que ser el área más chiquita y por lo tanto
mucha más velocidad. Entonces, es por eso que cuando a una manguera usted le pone el dedo ahí en la salida de la manguera, sale más rápido, porque tiene que salir el mismo caudal, a fuerzas tiene que salir el mismo caudal. Y lo que hace es aumentar su velocidad. Realmente no es porque haya más presión como tal, es porque estamos haciendo que el principio de continuidad se cumpla. Entonces, continuidad. Principio de continuidad es que el flujo másico sea igual al flujo, bueno, el de entrada al de salida, también el caudal tiene que ser el mismo de entrada a la salida, ¿ya? Entonces, ¿cómo, qué podríamos sacar de esta ecuación? Bueno, luego analizamos esta parte de la continuidad. Capaz que nos puede servir para algo después. Vamos a reemplazar simplemente con la ecuación que acabamos de aprender ahorita, que era la sumatoria de las fuerzas del volumen de control. En este caso me piden en X, va a ser igual a B por los flujos netos, habíamos dicho. Pero analicémonos uno por uno. Vamos analizando uno por uno. ¿Qué tenemos, eh, qué tenemos aquí, por ejemplo, para escribir positivo primero? El que sale. ¿Qué tendríamos ahí? Sería el flujo en 2 por la velocidad en 2. Lo escribo positivo, bueno, luego analizamos los signos, pero se escribe positivo porque es el que está saliendo de mi volumen de control. Que por cierto, siempre sería recomendable que usted lo dibuje así para entender dónde irían los vectores normales y el vector velocidad. Ya, entonces, luego sería menos el flujo 1 por la velocidad 1. Listo. Por principio de continuidad dijimos que estos dos flujos másicos iban a ser iguales. Entonces la sumatoria de fuerzas en X podemos literalmente sacar factor común y va a quedar así, V2 menos V1. ¿Cuáles serían las fuerzas que están interactuando? La única que hay ahí es la fuerza del perno, ¿sí o no? La fuerza del perno. ¿Y eso entonces a qué sería igual? ¿Cómo quedaría ahí? ¿Qué nos generan? ¿Qué nos están dando arriba? Bueno, tenemos que hacer seguramente una conversión. ¿Qué deberíamos hacer ahí? Bueno, el flujo másico lo podríamos encontrar fácil, ¿no? El flujo másico simplemente sería ρA. Vamos a ver. ρA es igual al flujo másico. Nos dicen que qué fluido es. Eh, es agua, aquí nos dice. Entonces esto estaría trabajando a... Estamos en sistema inglés. ¿Cuál es la densidad del agua en sistema inglés? Si no me equivoco es 1,94, ¿no? Es lux sobre metro, perdón, pies cúbicos. La velocidad, ¿cuál es? Pero la velocidad, a ver, la densidad está en Lux Ajá. y la Ah, no, no, velocidad habría que, la densidad sí, en el lux sobre... Esto es masa sobre volumen, ¿no? Entonces así. claro, ok. Ajá. Sobre pie cúbico. Entonces, Ujú. mm, pero habría que despejar, pues, para encontrar la velocidad de uno. Eh, sí, o sea, como sabemos que el flujo másico en 2 es igual al uno, lo que podríamos decir es ρ velocidad Mm, 1, área 1 es igual a ρ velocidad 2, área 2. Si lo queremos ver así. Aquí, es verdad, no va a hacer ni falta de encontrar estas densidades, ¿no? Porque van a ser las mismas. Y la velocidad en uno entonces va a resultar que es esto de aquí. Y ahí ya podemos simplemente ponerlo aquí. Entonces, pero me falta igualmente calcular cuánto vale el flujo másico también. Entonces, tarde o temprano nos va a tocar venir acá atrás a ver. Em, la velocidad 2, ¿cuánto me dicen que era? 56 pies sobre segundos. El, 56. ajá, el área sería, el área 2 me dan el diámetro, ¿no? Sí. Es pi cuartos por 6 dividido para 12 convirtiendo a pies. Y acá es pi cuartos
de 12 dividido por 12 al cuadrado. No sé si me puedes ayudar, porfa, ¿cuánto te queda esta velocidad? 1. Solo esta partecita de arriba sería de multiplicar. Y 6. Queda 14. 14 cerradito, ¿no? Cerrado, sí. Listo, gracias. Entonces sería así. 14, bien. Ahora, volvamos acá a calcular cuánto sería el flujo másico que debería de valer. Sería la velocidad, ya pongámosle la primera, ya que calculamos ahorita. Y el área sería nuevamente los pi cuartos y por uno ya, porque ya sabemos que es 12 dividido para 12. 1 al cuadrado, aquí me confundí. Igual al flujo másico, que es lo que queremos saber. Ahora sí, ¿cuánto valdría eso? Vamos viendo. 1,94 por 14. 21,33 me queda. Eh, 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 eh. Sí. Ok, entonces eso, básicamente. Ya podríamos venir y reemplazar aquí, sería 21,33 por la velocidad 2, que es 56 menos la 14. Entonces eso queda 21,33, 56 menos 14 y queda 896 me queda. La fuerza del perno es 896. ¿En qué unidades? En libras. Y normalmente se lo deja como libras, pero para uno no confundirse yo siempre le pongo libras fuerzas. Ajá. Entonces así es como se resolvería este ejercicio de aquí. No sé si tal vez hay alguna pregunta. No, todo claro. Chéverísimo, entonces. Fíjate que simplemente es eh, usar, usar la fórmula, saber qué significa cada término y usar ya directamente el reemplazo. Entonces dice, encuentre la magnitud de la fuerza F necesaria para mantener inmóvil la placa de la figura estacionaria. Seguramente, yo qué sé, yo me lo imagino así. Hay una persona acá que yo qué sé, tiene una manguera, abrió la manguera y por acá hay otro niño que está ahí, yo qué sé, con una tapa una tapa de, una tapa ahí, yo qué sé, de Capitán América, aguantando pues el flujo del agua que le está cayendo de la manguera. Y me dicen, calcula cuál es la fuerza que debe de tener para mantener inmóvil la placa. Segundo, listo. Entonces, ¿por dónde deberíamos empezar ahí? Fíjate que aquí ya estamos en un plano inclinado de análisis. Pero es súper corto el ejercicio, se lo hace como en 2 líneas. Es súper cortito. Aquí si uno quisiera, estamos hablando de fuerzas, así que todo lo que aprendimos en física, de la parte de dinámica, o cinética, mejor dicho, funciona, lo de las leyes de Newton y eso. Entonces, estamos en planos inclinados, vamos a definir ese plano inclinado, para que sea más fácil analizarlo así y no por componentes directamente. Voy a llamarle este de aquí Y' y X'. Nos interesa analizar el eje de Y, entonces vamos a poner aquí que nos interesa analizar el Y'. Hagamos una sumatoria de fuerzas en esa Y'. ¿A qué van a ser iguales? Ya hemos dicho, ¿no? Es velocidad por los flujos másicos. Velocidad de cada cosa por los flujos másicos de cada cosa. ¿Qué deberíamos de poner ahí? ¿Qué deberíamos de poner ahí?
El 2 y el 3 serían positivos, ¿no? Porque son de El salida. 2 y el 3, claro, deberían de ser positivos, exactamente. Los flujos. Claro, los flujos. Entonces, Pero no eh, tienes cuánto vale la velocidad de 2 y la velocidad 3. mm, Entonces sería un poquito complicado. claro. Ujú. Deja ver si lo muevo más para acá el plano para ver si la visualizamos mejor. Si yo decido colocar mi volumen de control así, bueno, bastaría la verdad con cogerlo como me dé la gana. Voy a cogerlo algo así, mi volumen de control. Solo para visualizarlo, porque lo podemos hacer al ojo, eh, para que sea más bonito todavía. ¿Cuáles serían mis flujos que están entrando en ese que yo acabo de dibujar, en ese sistema volumen de control que yo acabo de dibujar? El El que de entra B1, sí. es B1, ¿verdad? Exacto. Y ese B1, si tengo los datos, los otros no tengo nada, no sé con qué velocidades salen. Va a ser, eso es lo complicado del ejercicio. Ver cómo me puedo yo facilitar los cálculos, porque claro, es verdad, vemos que está saliendo, saliendo, y uno se confunde. Y puede decir, bueno, voy a calcular B2, B1. Y es súper complicado, ¿por qué? Porque aparte de que no tengo las velocidades, no tengo diámetros de cuánto es con cuánto se está moviendo ese flujo en ese lugar. Entonces, súper complicado. Entonces, para facilitarnos la vista, hice este volumen de control que quede justamente perpendicular a la velocidad que viene. ¿Para qué? Para yo decir, ah, ya, mi, mi vector normal está aquí y mi velocidad va a venir aquí. Chévere. Entonces, ya puedo ir diciendo que el flujo va a ser negativo. Ahora, ponemos nuestro flujo másico de entrada, llamémosle así, in. ¿Por qué cosa? Por la velocidad. eh, ¿Cuál es la toda la velocidad como tal no me está afectando a la fuerza? Es decir, esta velocidad tiene una componente, fíjate, tiene una componente hacia abajo, ¿no? Tiene ambas componentes. Yo estoy analizando del eje Y, porque ahí es donde está mi fuerza F. Entonces, esta fuerza, uy, esta fuercita de aquí, la voy a tener que descomponer. Bueno, no es una fuerza, es un vector, pero esa velocidad no me interesa. A mí me interesa es la componente de esa velocidad. La componente ya sea en mi Y prima. No sé si me estoy haciendo entender. Esto es B y esto es B1. Esto es Sí. B1Y sería. B1Y prima. Listo. Así. Entonces aquí serían las velocidades entonces en Y prima, por supuesto. Otra cosa que deberíamos de analizar, los signos. ¿Te acuerdas lo que te dije? La parte de la entrada, negativo, porque está entrando. La velocidad en Y, ¿en qué lado de mi sistema de referencia va? Va contrario a mi lado positivo. Así que sería negativo también. El signo. Por eso hemos hablado de que era importante analizar eso. Entonces ya va a quedar simplemente menos por menos más. Esa sumatoria de fuerzas en Y' va a ser igual a... ¿Cuál es el flujo? Ah, ya me lo dan aquí. El flujo es 5. El flujo es 5. Pero la velocidad, Mm, o sea, no dan un ángulo. Ah, no, sí dan un ángulo. Habría que... Por ¿dónde? coseno, seno de Ah, sí, 46, aquí está. no. No lo había visto. Sí, es verdad. Sería por el seno o el coseno, porque en este caso son iguales. Pero realmente coloquémosle coseno, porque eso es lo que debería de ser. Ese ángulo de 45 es el que está aquí. ¿Ya? Entonces coloquémosle, sería 30. Y como no queremos 30, sino que queremos la componente que está afectando el sistema, o bueno, que está en nuestro eje de análisis, le colocamos coseno de 45. Ahora, ¿qué fuerzas hay aquí? Solamente hay una fuerza que va en ese sentido. Pero ¿qué hubiera pasado si es que, por ejemplo, me decían, también el viento está chocando contra ese lugar y le genera una fuerza de tanto? Si me daban otra fuerza, yo tenía que hacer en la sumatoria de fuerzas, poner la fuerza, yo qué sé, del niño, menos la fuerza del aire.
en caso de que me den otra, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue siendo una sumatoria de fuerzas de este lado, no es una fuerza solita. Entonces, bueno, en este caso simplemente es una fuerza F, que es igual a eso que tenemos arriba, que calculando queda 106,07. Y literalmente se analizó en ¿cuánto? Dos líneas, tres líneas. Lo importante aquí, vamos a hacer un repaso rapidísimo, porque sí es importantísimo que quede claro. A mí una vez me tomaron un ejercicio que era acerca de un hombre que estaba descargando arena, algo así, desde una canoa. Creo que sí lo dije en la ayudantía pasada. Había una canoa en la que él tenía, en la canoa tenía como una especie de motor un motor con una bomba que jalaba arena del río, algo así. Pero era súper extraño, no recuerdo muy bien ahora mismo, pero tú tenías que definir el volumen de control como de la canoa, lo normal es que uno coja así ya, la canoa y ya está. Pero pues había que definir el volumen de control algo inclinado, algo así. Uno tenía que verla para visualizarla y poder resolver el ejercicio, porque si no, era imposible. ¿Por qué? Porque el flujo estaba entrando con cierto ángulo. No me acuerdo si es que era aquí abajo, pero me acuerdo que sí había un ángulo. Digamos que era un ángulo de 30. Entonces uno tenía que seleccionar el volumen de control adecuado para poder resolver ese ejercicio. Y lo mismo pasó aquí. Si nosotros no decidíamos cuál era nuestro volumen de control, iba a ser súper complicado. Entonces mi volumen de control, yo digo, ya es este de aquí. ¿Qué tengo en ese volumen de control? Tengo un flujo entrante, tengo una fuerza, bueno, puede ser como uno quiera, ¿no? Entonces aquí está penetrando flujo másico, tengo una fuerza ya dentro de mi sistema de análisis y la velocidad pues que me está afectando donde yo quiero es la V1Y'. Y así. Sí, está claro. Sí, aunque sí, la verdad es que no hubiera visto lo del volumen de control al principio. O sea, lo Eso hubiera mismo. intentado resolver con todo. Con todas las velocidades. Claro, es que sería lo más normal. O sea, en realidad, en el volumen de control que yo acabo de dibujar, siguen habiendo esas salidas. ¿Sí te das cuenta? O sea, siguen saliendo de mi volumen de control V1 y V3. El análisis extra, que tal vez me faltó ahorita volverlo a resumir, el análisis extra es que yo segmenté, dije, no, solamente me va a interesar analizar Y' o X', el que yo quiera. Si me hubieran dado capaz que alguna fuerza inclinada, imagínate tú que esta de aquí no hubiera sido esta fuerza, sino que hubiera sido una fuerza así inclinada, con cierto ángulo aquí. Ahí yo hubiera tenido que analizar ambos ejes, ¿verdad? Y ahí, bueno, me tenían que dar sí o sí a fuerzas cuánto valía esta velocidad y esta velocidad. Sí, me hice entender. O Sí, confundí más. sí, sí. Ya está. Entonces, eso básicamente. Vamos con este de aquí, que es súper similar, para ver si ya nos quedó claro esta parte de cómo usar la cantidad de movimiento, la ecuación de cantidad de movimiento. Dice, el chorro de agua a 20 grados centígrados de 6 centímetros de diámetro incide sobre una placa que contiene un orificio de 4 centímetros de diámetro. Parte del chorro pasa a través del orificio y parte se deflecta, se va hacia los lados. Determina entonces la fuerza horizontal requerida para mantener la placa quieta, ¿no? Esto es como que si en una pared alguien hizo un hueco y luego viene otra persona, otra vez con una manguera y empieza a mandar agua. Y la pared está aquí y la pared tiene un hueco. Y me dicen, bueno, ¿cuánto debería de ser la fuerza horizontal para mantener la placa? Es decir, me están pidiendo una fuerza de reacción prácticamente, una fuerza de reacción de esa pared, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál debería ser esa fuerza. Nuevamente, estos siguen siendo fuerzas, por lo tanto, lo más bonito sería que uno coja como que sistemas de referencia, ¿no? Porque son fuerzas, son vectores. Entonces vamos a analizar en X normal, porque no hay planos inclinados. Y tomar del sistema de referencia positivo hacia acá. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a, si lo queremos ver de la manera completa, es la sumatoria de control, la velocidad U, que es la de X, y rho UA. Eso si es que en algún problema teórico les ponen de esta definición, o bueno, aquí está.
descrita bien. Es como que la manera fácil, corta de la fórmula. Pero bueno, ¿cuál sería la parte de la sumatoria de fuerzas? Sería menos Fx, que es la fuerza de reacción de la pared. Y ahora vamos con los flujos y las velocidades. ¿Cuál es? Llamémosle esto flujo uno. Entonces tendríamos aquí un flujo entrante, es decir, negativo, por una velocidad positiva, ¿sí o no? Porque la velocidad de nuestro sistema de referencia está yendo al lado positivo. Luego tengo dos salidas. ¿Qué hago ahí? ¿Qué- ¿Cuál sería la mejor decisión que deberíamos de tomar ahí? Porque tengo dos salidas. Para ver si quedó claro lo de hace rato. Tengo dos salidas. Ya puse bueno, una entrada y tres salidas. Ya puse una entrada. Me faltan tres salidas. ¿Qué hago? O no tengo que tomar todas las salidas. Aquí justamente es como hace rato. ¿Recuerdas que hace rato dijimos solamente vamos a elegir, aparte del volumen de control, un sistema de referencia inclinado, dijimos? Ya, en este caso hacemos lo mismo, pero nuestro sistema de referencia es X, lo que estamos analizando ahorita. Por eso puse analizando en X. Entonces a mí no me interesa cuando analizo en X qué es lo que sucede en Y. ¿Ya? Entonces, básicamente pongo mi, mi flujo másico entrante negativo, la velocidad positiva, más el flujo en X, si lo quieres ver así, todos estos flujos son en X, el flujo 2 y la velocidad en 2. ¿Ya? Entonces, aquí sí el flujo sería positivo porque sale y la velocidad sigue yéndose a la derecha, entonces positiva. Em, y bueno, ya si queremos cambiar el signo a esto, sería M1 V1 menos M2 V2. Esto es flujo másico. Entonces, esa fuerza de reacción X tiene que ser igual a, ¿cuánto es el flujo másico? Es ρ A, la velocidad 1 en el punto uno por velocidad uno menos rho V2 A2 por V2. Ok, ok. Entonces, si le sacamos, a ver, ¿qué podríamos decir? Las velocidades son las mismas, fíjate. La velocidad aquí entra con 25 y sale con 25. Entonces, para este caso en particular, la velocidad en uno es igual a la velocidad en 2. Por lo que podríamos sacar factor común rho v y rho v. Rho v cuadrado, porque son dos v. Entonces sería rho v al cuadrado por lo que queda, que son área uno sería. Área uno menos área 2. Y la fuerza en X queda que, ¿qué fluido es? Agua, a 20 grados centígrados. Pongámosle 1000. Por la velocidad que es 25 al cuadrado. Por esa diferencia de áreas. Como ambas áreas tienen pi cuartos, seguro hay que sacar el factor como pi cuartos. ¿Y qué queda? Los diámetros al cuadrado. El diámetro del área uno es 0,6, ya pasándolo a metros al cuadrado, menos 0, ¿cuánto es? 0,4 al cuadrado. Entonces, finalmente, la fuerza de reacción que genera la pared o ese plato, dice aquí, la fuerza de reacción que genera es de 980,77 newtons. Esa es la fuerza que él necesita para que el agua no nos bote por atrás. Y sí, tiene sentido. Si tenemos una hoja, ponemos una hoja y en la hoja le tiramos el chorro de agua, la hoja se va a ir para atrás, porque no hay fuerza sosteniéndola. En cambio aquí, pues, la fuerza que necesita para quedarse quieta debería ser esta mismita. No sé si ahí tienes alguna consulta. Si sí quedó claro cómo analizamos esta parte Como que solo otra vez como cómo se seleccionó del volumen de control.
el volumen de control. O sea, en realidad, esta vez tomamos el volumen de control igualito como nos lo dibujaron. Primero, primerísimo, yo quiero saber la fuerza de reacción que tiene el plato, ¿no? Primerísimo. Segundo, elegir el volumen de control. En este caso, yo pude haber elegido mi volumen de control así, o incluso más pequeño, así. Opción uno. Opción 2, elegir mi volumen de control literalmente con la forma que tiene el sistema. Y va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque yo inicialmente inicié con la premisa de, ya, tengo mi volumen de control, voy a analizar en ese volumen de control, que es lo que está en rojo dibujado, cuáles son las fuerzas que están actuando en X. Entonces, a mí ya no me va a importar todo lo que salga verticalmente, ¿ya? Entonces, ahí yo vengo y pongo, ¿cuál es la sumatoria de fuerzas? La única fuerza que hay es la de reacción del plato, en sentido negativo, en contra de mi sistema. Y ahí empiezo a analizar todo lo que había en X. Ajá. En este caso tú puedes elegir tu volumen de control como tú desees. Ajá. Normalmente es no confundirse en qué sistema yo estoy analizando, en cuál es el eje que voy a analizar. Si yo analizo X, solo pongo fuerzas de X. Es igualito que cuando vimos física. Sumatoria de fuerzas en X, solo X. Sumatoria de fuerzas en Y, solo Y. Pero en este caso, pues con flujos y velocidades. Ajá. Bueno, flujo másico. Que al fin y al cabo esto es fuerzas también. No sé si de ahí me expliqué mejor. Sí, solo una cosa más. El signo queda negativo para la fuerza en X, porque toma la misma Ah, dirección que el, que el de entrada. ¿te refieres a este de aquí? Sí. A ver, déjame ver si es que entendí. O sea, esto de aquí, yo primero dibujé acá cómo yo creo que está actuando la fuerza, sino que si hay alguien que me está empujando, en este caso el agua, la reacción normal es que sea en el sentido contrario, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Yo mi sistema lo estoy analizando con positivo a la derecha. Es como cuando, no sé si recuerdas cuando veíamos vigas. En las vigas lo que pasaba es que las fuerzas iban hacia abajo y por lo tanto las reacciones iban hacia arriba. Entonces pasa lo mismo. El agua me está empujando para allá, yo reacciono, o la viga, en este caso el soporte, reacciona en sentido contrario. Y yo como estoy cogiendo mi sistema de referencia a la derecha, ¿qué signo tiene que tener? Negativo. Esto es aparte de los signos de acá, por si acaso. No sé si eso es lo que tú tienes la confusión. Sí, 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 sí. Es como, claro, es como, como tiene que dar un equilibrio, ¿no? Como Exactamente. solo se le Porque añade, eso sí, es sí. justamente lo que Claro. queremos. Queremos es mantenerla la placa, que se mantenga quieta. Exactamente. El agua me empuja con una fuerza y yo la tengo que empujar a ella con la misma fuerza para mantenerme en equilibrio. Justamente como una viga que analizamos en sólidos o resistencia de materiales, estática incluso. Entonces, ahí sí. Bueno, creo que sí está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Chéverísimo. Chévere, chévere. Aquí lo único malo es que me hubiera gustado dar un poquito más de teoría de cantidad de movimiento. O sea, no solamente explicar de dónde sale la ecuación y ya. Pero si no, me voy a trazar más como la semana pasada, que casi todo fue teoría. Así que bueno, vamos a resolver este último ejercicio que yo siento que mezcla, yo creo que mezcla todo lo que hemos visto en la ayudantía, por eso lo puse al final. Y tiene velocidades inclinadas, tiene otra vez una pared, ángulos y dos salidas, ¿no? Entonces, bacán, aquí vamos a tratar de repasar todo lo que vimos hoy día. Y este es el con el que vamos a despedir el día de hoy. Entonces, dice, la bifurcación de la figura divide el caudal en caudal Q1, este es el caudal Q1 que está entrando, y pues esta bifurcación me divide el caudal en dos flujos iguales, despreciando las pérdidas, calcular las componentes de la fuerza en el fluido que ejerce sobre la bifurcación. Y me dan presiones. ¿Por qué me dan presiones? Me dicen, en la sección A, aquí hay una presión de 20 libras, bueno, PSI. Acá
1600 PSI, acá 2000 PSI. ¿Por qué? ¿Para qué me sirve eso? No se me ocurre. Está bien. O sea, básicamente lo que inicialmente lo que nos están pidiendo encontrar es en esta pared cuál es la fuerza X y cuál es la fuerza Y que yo necesito para que se quede quieto. Primerito. Estamos hablando de fuerzas. Si yo tengo presiones, yo, yo voy a saber, bueno, aquí tengo una presión. ¿Qué es una presión? Antes que nada, es una fuerza sobre un área. Entonces, me dan presión, me dan área, probablemente pueda encontrar una fuerza que me sirva para ir equilibrando fuerzas en X y fuerzas en Y. Muy probablemente. Entonces, vamos a empezar por ahí. Nos dan esas presiones, hablamos de fuerzas, entonces seguramente en un punto voy a tener que usar esa sumatoria. Bueno, otra cosita, vamos a elegir nuestro volumen de control. En este caso lo voy a elegir igualito que mi sistema. No me voy a complicar, lo elijo igualito. Ese sería mi volumen de control. ¿Qué nomás yo tengo aquí? Tengo, em, tengo la fuerza en X, que la voy a asumir en este sentido. La fuerza en X de la pared, de ese plato, de esa línea que se ve aquí. Tengo esa fuerza, tengo la fuerza de la presión que me está generando aquí, sería la fuerza de presión 2. Para acá tengo una fuerza de presión 3. Y para acá tengo una fuerza de presión 1. Entonces, nosotros lo que vamos a querer hacer es equilibrar todas esas fuerzas de ahí. ¿Ya? Entonces, para encontrar la fuerza P de la presión 1, es sencillo, ¿no? Sería, ya vimos la fórmula, entonces es presión por área 1, que esto sería igual a ver, presión es esto, convirtiéndolo ya por el área 1, debería de quedar 565,5. Ya pasando la presión a pies cuadrados y estas áreas de aquí, ese diámetro a pies también. Entonces esto quedaría en libras fuerzas. La fuerza de la presión en 2 debe quedar presión en 2, el área 2, es igual a 81,88 libras fuerza. Esta parte me la salto porque son simplemente reemplazar en la calculadora. Y la presión en 3 nuevamente, presión en 3 el área 3 es igual a 241,95 libras fuerza. Bien, ya tengo todas las fuerzas que me genera la presión. Ahora yo necesito saber más bien cuáles son las componentes de esas fuerzas, porque cuando hagamos la sumatoria de fuerzas en si volumen de control igual a flujo másico por velocidad, vamos otra vez a separarla por componentes, ¿no? Es lo que hemos hecho hasta ahora. Separarla en componente X, separarla en componente inclinadas X y Y. Entonces aquí va a suceder exactamente lo mismo. Necesito otra vez hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, para este caso, F1 solo tiene componentes en X. Acá, la fuerza de presión en 2 en la parte de X y en la parte de Y van a ser iguales a qué cosa. Mm, este sería, si quiero en X, debería de ser seno, ¿no? Porque no, acá no está pegado el ángulo. Sí, seno. Exactamente. Es decir, sería la fuerza de presión en 2 por el seno de 30, que eso da 40,94 libras fuerza. Y si quiere seno, pues el otro va a ser simplemente coseno. Coseno de 30, que sería igual a 70,91 libras fuerzas. Y para acá, la presión 3, otra vez en X y en Y.
¿Qué vamos a tener? Si quiero en X, otra vez el ángulo no está pegado en Y. Entonces, como está pegado en Y, para las X serían seno. Seno de 30. Bueno, aquí 50. Y esto serían 185,34 libras fuerzas. Y para la parte de aquí, debería ser coseno de 50 igual a 155,52 libras fuerzas. Ahora sí, ya tenemos todo lo necesario, todas las componentes, y literalmente ahora sería reemplazar. ¿Pero reemplazar en qué? En reemplazar en la fórmula de sumatoria de fuerzas, ¿no? Igual a flujo másico por velocidad. Vamos a ver entonces cómo debería de ser. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a ver, ¿qué tenemos en X? La sumatoria de fuerzas de este lado ya lo tenemos, ¿no? Literalmente es coger todas las que sean X, X y X, ¿verdad? Y coger su signo correspondiente. Ah, y me falta también esta fuerza de la reacción. Ya tenemos este lado de aquí. Y del lado de acá, se supone que son los flujos máxicos por las velocidades, ¿no? Las sumatorias de eso. ¿Qué, cómo podríamos analizar esa parte? En uno, por suerte ya nos dan puntos aquí para guiarnos mejor. En uno está entrando, ¿verdad? Entonces será un flujo másico negativo de cabeza. em, por velocidad era, ¿no? Entonces por velocidad uno que va hacia la derecha, entonces positivo, pongámosle. Más todo lo demás está saliendo, todos los demás flujos están saliendo. Pero ojo que aquí todas estas cosas son en X, por si acaso. Entonces esto sería B2. Esto sería B3. Ahora sí, ¿cómo que en X? Aquí por si acaso coloco esto es X y esto es X. Ahora sí, vamos a hacer la parte de derecha. Bueno, iniciemos poniendo la parte de izquierda. En sumatoria de fuerzas, ¿qué nomás tenemos? Con un sistema de referencia positivo hacia la derecha. ¿Cómo quedaría? Ah, bueno, sería el uno menos las otras dos, o sea, el 2 y el 3. Exacto, sería la presión en uno. Pongámosle también la presión, la fuerza ya de la reacción. Ok. Y todas las F de presión en 2 en X, más la fuerza de presión 3 en X. No se me pasa nada. A ver, estoy poniendo mal los Pero los signos. signos. Eso mismito. Eso mismito. Y aquí serían negativo la componente y negativo también, ¿verdad? Ahí sí estamos bien. Vamos a ver aquí de este lado, quedaría lo mismo, pero aquí ya hay componentes. El flujo como tal no tiene una componente, ¿ya? Pero porque el flujo no es un vector como tal. Bueno, sí y no, ¿ya? Pero aquí no lo trabajamos directamente como un vector. La velocidad sí es la que vamos a estar descomponiendo. La primera no lo trabajamos como vector, entonces se queda ahí. Em, ¿Qué más tenemos? Flujo 2. Nuevamente, no lo trabajamos como vector porque es B.N por A. Entonces no sería un vector. Pero la velocidad sí. ¿Qué deberíamos poner ahí? Menos B. No, no, no. Sí, me perdí. A ver, esta partecita ya la hicimos, belleza. Ahora Ujú. estamos aquí y esta parte de aquí dijimos que como es un flujo saliente queda positivo. Bien, vamos a analizar qué pasa con la velocidad. Sí, esta partecita de aquí, pero queremos una velocidad en X. ¿Cómo está la velocidad? Está dirigida en esta dirección. Su componente en X, entonces debería estar en esta dirección con una inclinación de seno de 30 debería ser, ¿verdad?
Ahí sí lo viste. Si no, avísame nomás para explicarme mejor. Ah, esto es X. Sí, 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 sí. Chéverísimo. Entonces aquí, como queremos esa componente en X, quizás me faltó aquí para que se entienda mejor. Entonces esto sería velocidad en 2 por el seno de 30. Listo. Porque voy a ponerlo mejor así. Esto sí lo estamos trabajando como vector. Más, otra vez porque tenemos un flujo saliente en M3 multiplicado por, a ver, ¿cómo sería? Por B3C950. Exactamente. Porque es esa componente la que queremos trabajar. Las componentes en X. Y bueno, ya esto literalmente es puro reemplazo. ¿Por qué? Porque ya sabemos el caudal. Ajá, nos dan aquí arriba, nos dan los caudales. Y aquí es igual el caudal es igual a velocidad por área. eh, y a la vez yo sé que el flujo másico es igual a rho Q. Entonces tengo velocidades en... a ver, ¿tengo velocidades? No, tengo caudales, tengo áreas. Entonces puedo hallar tranquilamente estas velocidades. Las puedo hallar. Y ya una vez hallado la velocidad, bueno, también puedo venir a hallar el flujo másico, que sería agua, ¿no? Bueno, no me dicen que es agua. Ah, no, sí, sí, aquí dice. Me dicen que es agua, entonces esto va a ser 1000 por el Q que ya nos dan. Y bueno, y sería fácil simplemente empezar a reemplazar. Ya tenemos cuánto vale la presión uno, la presión 2, la presión 3 en X. Y haciendo todo ese reemplazo, para ahorrarnos ese tiempito, va a quedar que esto es igual a 0,3 libras fuerzas. Ahí sí, calculando toda esa parte se tiran unos 4 minutos, 5 minutos, seguramente. Entonces, al final el resultado queda negativo. Igualito que en estática o en lo que sea, física, significa que asumimos mal la dirección de X. No pasa nada. Luego lo analizamos al final. Pero hasta ahí todo cómo usamos la fórmula, descompusimos todo. Sí está claro. Sí, solo en el ejercicio, en el enunciado, no preguntan acerca de esa fuerza de reacción, pero se asume que... Ah, no, sí, sí dice sobre la bifurcación. Ok, Ajá, sí, sí nos dicen. Ajá. este, en este tipo de ejercicios se suele asumir que existe igual una reacción, ¿no? Porque, por el equilibrio. Ajá, siempre va a haber esa reacción. A ver, déjame pensar un ejemplo. Quizás en la tubería de la casa o algo así, hayas visto que en las paredes a veces suele, no sé si las hayas visto, pero hay tuberías que pasan así. Entra una tubería y al otro lado se bifurca en dos cosas, pero pasa por una pared. Quizás te lo puedas imaginar o quizás lo hayas visto ya en la vida real. Entonces lo que pasa es que esta agua que va por aquí, ese fluido, mejor dicho, está empujando, sí o no, a la pared allá, hacia la derecha. La empuja, literalmente. Entonces lo que tiene que hacer la pared es reaccionar y, literal, poner su fuerza de reacción igual y en sentido opuesto. ¿Sí, no? Igualito que lo de las vigas, como decía hace rato. Entonces, Sí, sí. es simplemente una reacción. Así es. Y bueno, aquí no me lo dijeron directamente, ¿no? Pero me decían calcular las componentes de la fuerza del fluido sobre la bifurcación. Justamente en esta zona de aquí. Ya. Entonces vamos a ver si es que quedó claro. Ya ahorita deberíamos de resolver rapidito la parte de la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Vamos con un sistema de referencia hacia arriba positivo. Y bueno, esta sumatoria de fuerzas en Y ya la tenemos, ¿no? Bueno, aquí uy, me falta asumir una dirección, voy a asumirla hacia arriba, ¿ya? Y, y vamos allá. ¿Cómo quedaría entonces la parte derecha? El, el M2 por bueno, los dos tubos de la derecha, sus componentes en Y. Exactamente. Ponemos el flujo 2 porque eso no es un vector como tal, por lo que nace de el B.n por A. Lo de hace rato vimos en teorema de Reynolds. Entonces eso no lo tomamos como vector. La velocidad sí.
Y en este caso sería velocidad de 2, como tú dijiste, por la componente de la velocidad en y, que sería por coseno, ¿sí o no? De 30 en este caso. Ya, ¿qué más? Hasta ahí vamos bien. Bueno, el M3 la componente sería negativa, porque va hacia La abajo, ¿no? componente de m o de d. Bueno, de B. Exactamente. Sería negativo si lo queremos poner directamente. M3 por este menos viene es por esta de aquí, para quienes vean la grabación, porque esta componente va hacia abajo. Sería el coseno de 50. Ya. Y sería esta velocidad descompuesta, ¿no? Esta es la velocidad v3, esta es la velocidad v3 en y esta sería la velocidad v3 en x. Entonces por eso sale el negativo. Y listo, literalmente ya tenemos todo. Si alguien se pregunta por qué no cogimos el flujo másico en uno y la velocidad en uno, porque está trabajando netamente en x. Y lo que estamos ahorita viendo son y. Entonces aquí ponemos la sumatoria de fuerzas del lado izquierdo, la presión en 2 que va hacia abajo, ¿no? Menos, perdón, más, P3, Y. Y eso igual a todo lo que tenemos aquí, que sería ρ a2 B2 por B2 coseno de 30 menos ρ a3 B3 por B3 coseno de 30. Todo esto ya lo habíamos dicho que podíamos calcularlo con esta ecuación de caudal. Y bueno, ya finalmente nos queda que la fuerza en Y es igual a menos 4,67 libras fuerzas. Nuevamente nos dio negativo, así que volvimos a asumir mal la dirección de la fuerza en Y. Así que si nos están pidiendo calcule la componente de la fuerza, en realidad el ejercicio se terminó ahí. Pero si usted quiere, yo normalmente aconsejo, yo lo hago siempre. Si es que alguna respuesta en una lección, en un examen, me queda raro, me queda sospechoso, yo lo que hago es escribir las respuestas como tal así, pero nunca dejarlas en blanco, sino que explicar, bueno, realmente lo que significa es que las fuerzas están viniendo en esta dirección. Si todo está bien calculado, pues debe de estar actuando de esta manera. Y ahí dejo el ejercicio y me voy al siguiente, para que se entienda que estamos analizando, ¿no? Y no simplemente reemplazando valores. Entonces así es como debe de quedar, literalmente. Una fuerza súper chiquita hacia abajo y una muy grande en X, pero para allá. Y tiene sentido, porque por supuesto, si el agua está viniendo por acá, la pared reacciona para allá. Entonces, todo tiene sentido. No sé si tal vez hay alguna pregunta de este tema, del anterior. No, todo claro. Chéverísimo, entonces. Básicamente eso sería el tema de la guía de hoy. Los ejercicios de la tarea son similares. Si tienen consultas que desean hacer, pues son libres de preguntarme por el grupo o por interno. No se preocupen, entonces, si no hay ninguna consulta, así terminaríamos la ayudantía de esta semana y agradeciendo mucho por la asistencia, Nain.